Ya sabemos qué es Forget2D, básicamente qué es lo que implementa, una variación de el llamado Box2D. Ya también sabemos cómo instalarlo o cómo lo vamos a instalar en Flame, en este caso que es nuestro interés. Y también sabemos que vamos a emplear una clase llamada Forget2DGame como la clase tipo Game. Entonces, el siguiente factor es sobre básicamente cómo interactuamos con todo esto. Vamos a comenzar aquí un poquito sobre el mundo. Esto realmente no lo iba a colocar con esto, pero realmente tampoco tiene mucha cabida dejarlo suelto. Aquí tenemos el mundo, que al igual que en Flame viene siendo el elemento global en donde nosotros vamos a colocar nuestros componentes. Por ejemplo, si tenemos un piso, unas baldosas, todo eso lo agregamos en el componente llamado World. Si tenemos el player, lo colocamos en el World. Si tenemos enemigos, lo colocamos en el World. Si tenemos cualquier cosa que quiera hacerle daño a nuestro player, lo colocamos en el World. Si tenemos consumibles, ya tú sabes dónde lo colocamos, en el World. Es decir, en la instancia global, que es donde se encuentran todos nuestros componentes, o como lo conocíamos en Flame básico, que recuerda que es Flame sin ningún agregado, Flame sin Forget2D. Aquí tenemos una implementación un poco extraña, supongo yo que esto cambiará a futuro, pero bueno, de momento es lo que tenemos, por lo que entiendo yo. Digo que es un poco extraña porque para acceder al mundo en Forget2D accedemos a la cámara. Bueno, la cámara que le importamos desde acá, y a partir de aquí es que podemos acceder al mundo. Un poco extraño, si me preguntas a mí mi opinión, pero bueno, eso es al menos como lo tenemos actualmente. De igual manera, aunque cambie, en contenido, bueno, de igual manera, aunque cambie, teóricamente no va a afectar nada en esta aplicación. Entonces, finalmente agregamos el componente de cámara, tal cual hacíamos en Flame. Bueno, en este caso sería el del mundo. Ok, aquí también tenemos el componente de cámara, en la cual tenemos aquí componente de cámara, le establecemos el mundo, aquí tenemos el mundo, y a partir de aquí lo mismo que ya conocemos, le podemos indicar el área de visualización, la cámara puede seguir otros componentes, etc. Este Kane Component viene siendo de Flame básico, que aquí me faltó colocar la importación, luego la coloco. ¿Ok? Y aquí tenemos, bueno, básicamente la interacción entre ambos. Ojo, un detalle muy importante es que aquí también tenemos en Forget2D un zoom establecido de 10. Por lo tanto, si por ejemplo agregamos de un componente como lo hacíamos en Flame básico, por ejemplo el del dinosaurio, nos va a aparecer aquí enorme, 10 veces más grande de lo que debería ser, porque aquí ya tenemos un zoom aplicado en 10. Estas pruebas también lo vamos a hacer un poco más adelante, colocándole un zoom de 1 y vas a ver cómo cambia todo. Se ve todo chiquitico. Y esto es algo que también tenemos que tener en cuenta al momento de realizar los cálculos, ya que si nosotros vamos a querer agregar, por ejemplo, un sprite en la posición 10-10, realmente le estamos agregando en la posición 100-100. Entonces es una escala que tenemos que hacer. Y ojo, también podemos cambiar el zoom al valor que nosotros queramos. Por ejemplo, colocarle 5, colocarle 20, colocarle 30, todo depende de lo que tú quieras implementar. Recuerda que el zoom al final es que tan cerca vas a estar como que del personaje. Si le colocas, por ejemplo, tienes un zoom de 1 y le colocas 2, vas a ver el personaje 2 veces más grande, o básicamente tu mundo 2 veces más grande. Es como si variara la escala. Pero en este caso ya nos recomiendan un zoom de 10. Ya vamos a ver por qué de esto, pero es básicamente para que todo aparezca, no aparezca tan lento. Y bueno, es más o menos lo que te estoy explicando por acá. Afortunadamente tenemos una función que nos permite convertir las escalas en que nosotros hagamos este cálculo, que no es complicado, pero bueno, al menos ya lo tenemos. Es decir, que si tenemos un zoom de 10 y queremos agregarlo, tal cual te indico por acá, en el 929-918, al emplear esta función, ya nos realiza exactamente en dónde lo tenemos que colocar, porque si lo colocamos, por ejemplo, en una parte 10-10, como te comentaba, y tenemos un zoom de 10, lo va a colocar en el 100-100, y bueno, si lo colocas en el 100-100, suponiendo que es donde lo quieras colocar, lo va a colocar en el 1000-1000, y seguramente no vas a tener esa región de la pantalla visible, por lo tanto lo va a estar agregando, y no sabes dónde se encuentra. Entonces, para eso es que podemos emplear aquí la mencionada función, la de Screen to World, que al final nos convierte las coordenadas que estamos colocando a las coordenadas de tipo World, específicamente en base al zoom que tengamos aplicado, que también lo podemos colocar aquí, fíjate, en la clase tipo Forget2D Game, o la clase tipo Game, que en este caso recuerda que empleamos es Forget2D Game. Por lo demás, poco más que decir. Nuevamente, en resumen, lo que tenemos acá, otra vez, al igual que en Flame básico, tenemos el mundo y tenemos la cámara.
para acceder al mundo, un poco extraño, a través de la cámara, pero bueno, es lo que tenemos. Esto viene siendo un componente de cámara básico en Flame, no hay ninguna novedad, ya con eso tenemos mundo y cámara, que siempre tenemos que agregar como dependencia principal en la clase tipo Game, en este caso la de Forget 2D. Ya a partir de aquí, lo que es interesante es lo del zoom. Como te comentaba, tenemos un zoom aplicado de 10. Y bueno, esto va a afectar cuando queramos agregar elementos. Si agregamos en una posición, queremos agregar en una posición 20-20, va a agregarlo en 200-200. Entonces, para evitar eso, que lo coloque en otro lado, utilizamos esta función cada vez que queramos agregar un componente a nuestra pantalla. Y por lo demás, no hay mucho más que decir. Y a partir de aquí, iremos haciendo algunas pruebas, pero eso lo haremos en la siguiente sección.